Coño, tu madre, carajita. ¿Acaso crees que mis uñas son un juego para ti? Pélamelas al ras, bien al ras. En el sofocante aire del despacho del coronel, en la sede de la 21ª Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano, en San Cristóbal, Estado Táchira, el grito gutural del coronel Pedro Castillo resonó como un trueno entre las montañas andinas. Estirado con arrogancia en un sofá de cuero raído, con las piernas abiertas sin pudor, sostenía un cigarro coiba en una mano mientras con la otra golpeaba con desdén la cabeza de una sargento arrodillada a sus pies. El olor a ron Santa Teresa 1796 y a tabaco rancio impregnaba cada rincón de la estancia, una atmósfera densa y opresiva que hablaba de poder mal usado. «Disculpe, mi coronel», murmuró la sargento Karina Moreno, con la voz temblorosa. «Es que me da miedo lastimarlo, cortarle la piel». «¿Miedo? ¿Me estás queriendo enseñar a mí cómo se hacen las vainas?» Castillo soltó una bocanada de humo que envolvió el rostro de la joven. Una soldado debe ser audaz, decidida. Por eso es que las mujeres no sirven para esta vaina. Mira, sargento Moreno, esta noche te quiero en mi quinta. La doña baja de Caracas la semana que viene y quiero que esa casa brille, que no quede ni una puta mota de polvo. ¿Entendido? Karina se mordió el labio para reprimir la humillación, un sabor metálico a sangre y rabia. No se atrevía a levantar la vista. En esa brigada, Pedro Castillo era la ley y el dios, un cacique con uniforme que disponía de vidas y voluntades a su antojo. «Mi comandante. Permiso para informar que la nueva comandante de la brigada ha llegado». La voz apurada de un soldado de guardia sonó desde el otro lado de la puerta. Castillo frunció el ceño, una mueca de fastidio en su rostro sudoroso. Apagó el cigarro en un cenicero de cristal rebosante. «Verga, ¿por qué llegó tan rápido esta caraja? ¿Cree que porque le colgaron una estrella en el hombro puede joder la paciencia? Lárgate tú», le espetó a Karina. «Sal de aquí rapidito, no te quedes ahí parada como una huevona». Apenas la sargento se escabulló de la habitación como un animal asustado, la pesada puerta de madera se abrió de par en par, dejando entrar una ráfaga de aire fresco y andino que disipó momentáneamente la pestilencia del despacho. Con el viento, entró el sonido firme y rítmico de unas botas de combate que resonaban en el suelo de baldosas. Paso a paso, la figura que entró impuso su presencia. El uniforme de campaña, impecablemente planchado, con pliegues afilados como cuchillas. Sobre sus hombros, brillaba una solitaria estrella dorada. Pero lo que resultaba verdaderamente sobrecogedor era su mirada, unos ojos oscuros y penetrantes que parecían capaces de atravesar el alma y desnudar cualquier mentira. Era la general de brigada Isabel Serrano, excomandante del Grupo de Acciones de Comando, la mujer más joven en alcanzar el generalato en la historia del ejército bolivariano. Castillo se levantó, intentando fingir una calma que no sentía. La imponente presencia de Serrano lo había descolocado tanto que hasta el saludo militar le salió torpe y forzado. «Chávez vive. Bienvenida, mi general. Soy el coronel Pedro Castillo, comandante del regimiento». Isabel Serrano no devolvió el saludo. En su lugar, sus ojos recorrieron lentamente el despacho, como un depredador inspeccionando su nuevo territorio. La ceniza de cigarro en el suelo, el vaso de ron a medio beber sobre la mesa, e incluso la estela de miedo que la sargento había dejado al salir. Sus ojos de halcón lo captaron todo. «Siéntese», fue su orden, una frase corta y contundente como un disparo. Castillo, sin saber cómo, se sintió obligado a obedecer, dejándose caer en su propio sillón. Serrano, en vez de sentarse en el sofá de enfrente, caminó con paso decidido hasta el escritorio de él y se quedó de pie, mirándolo desde arriba. «El estado de esta brigada es un espectáculo lamentable, coronel Castillo». Al entrar,
Vi la mirada de los centinelas en la alcabala. Vacía, muerta. Cuando un comandante pierde el norte, es imposible que sus subalternos mantengan el rumbo. Ah, no, mi general, es que estos muchachos de ahora son muy flojos, y estaba justamente poniéndoles disciplina. Sabiendo que usted venía, estaba prestando especial atención a esos detalles. ¿A esto le llama usted prestar atención? La voz de Serrano era hielo puro. A mis oídos han llegado rumores bastante sucios, coronel. Rumores de que usted trata a sus soldados como si fueran sus sirvientes personales. Las pupilas de Castillo se dilataron por un instante. Forzó una sonrisa mientras negaba con las manos. Por favor, mi general. Puros chismes de pasillo. Usted no sabe cuánto quiero yo a mis muchachos. Es pura disciplina con amor, como un padre a sus hijos. Si tiene alguna duda, permítame invitarla a cenar esta noche en un lugar bien bueno, y así aclaramos cualquier malentendido. Una comisura de los labios de Isabel Serrano se curvó hacia arriba. No era una sonrisa, sino la mueca fría y calculadora de un jaguar a punto de saltar sobre su presa. Se inclinó lentamente sobre el escritorio hasta que sus rostros quedaron a escasos centímetros. El olor a perfume caro y pólvora de ella se mezcló con el aliento a ron de él. La cena se la puede ahorrar. Y a partir de ahora, no quiero ver ni una sola cosa que me moleste. Especialmente, no se meta con mi gente. Si vuelve a tocar a uno de mis soldados, sepa que ese día nos quitamos los rangos y arreglamos las cosas de otra manera. ¿Quedó claro? Claro, mi general. Patria, socialismo o muerte. Serrano ejecutó un saludo impecable, giró sobre sus talones y salió de la oficina sin mirar atrás. Incluso después de su partida, una tensión helada permaneció flotando en el aire. Castillo, con el rostro congestionado de ira, golpeó el escritorio con el puño. Maldita sea. Esa perra arrogante, venir a darme lecciones a mí. ¿Se cree la gran vaina porque viene del grupo de comando? Ya veremos. Le voy a enseñar que esta tierra tachirense no es juego, le voy a demostrar quién manda aquí. Al llegar a su propio despacho, el de la comandancia de la brigada, Isabel Serrano dejó escapar un largo suspiro. La situación era peor de lo que había imaginado. El regimiento de Castillo no era solo un caso de indisciplina, era un nido de corrupción y abuso que supuraba pus por todas partes. Toc, toc. Adelante. Un hombre de aspecto pulcro y semblante serio entró con cautela. Era el capitán Carlos Mendoza, su nuevo edecán de confianza. Con una expresión grave, colocó una carpeta sobre el escritorio. Mi general, aquí está la información que me solicitó. Son las denuncias y quejas relacionadas con el coronel Castillo. La mayoría fueron ignoradas por el comando superior o simplemente desaparecieron en el camino. Serrano comenzó a hojear los documentos. Acoso sexual a las soldadas, órdenes abusivas para asuntos personales, sospechas de negocios turbios con contratistas locales. A cada página que pasaba, su ceño se fruncía más. Este tipo es peor que una plaga. ¿Y toda esta mierda fue encubierta? ¿Significa que tiene padrinos arriba? Afirmativo, mi general. El coronel Castillo es uña y mugre con los empresarios y políticos de la región. Se dice que a través de ellos le hace lobby a varios miembros del Estado Mayor de la división. Tocarlo podría ser como patear un avispero. La voz de Mendoza denotaba una genuina preocupación, pero los ojos de Serrano ardían con una intensidad renovada. ¿Un avispero? ¡Qué interesante! Si por miedo a las picadas no se saca la miel, entonces no seríamos jaguares. Capitán Mendoza. A su orden, mi general. A partir de hoy,
Iniciamos una inspección no oficial. Reúna todo lo que pueda sobre las fechorías de Castillo contra las mujeres de esta brigada. Cualquier cosa que sirva de prueba, grabaciones, fotos, testimonios de las víctimas. Lo que sea. Pero mantenga la máxima discreción. Que ese gusano no se entere de nada. Entendido, mi general. Pero el bando de Castillo no se quedará de brazos cruzados. Tengo información de que ya han empezado a investigar su pasado. ¿Investigarme? Serrano sonrió con frialdad. Podrán sacudirme todo lo que quieran, pero lo único que van a encontrar es pólvora. Usted proceda sin miedo. Yo me encargo de cuidar mi propia espalda. Carlos Mendoza sonrió con confianza y cuadrándose, ejecutó un saludo enérgico. Venceremos. Cuando el capitán se retiró, Isabel se asomó a la ventana. A lo lejos, las siluetas de los Andes comenzaban a ser devoradas por la oscuridad. Apretó los puños con fuerza. Como soldado y, sobre todo, como mujer, no podía perdonar a un individuo como Pedro Castillo. Unos días después, en una parrilla en las afueras de San Cristóbal, Castillo, visiblemente borracho, rodeaba con su brazo a un corpulento empresario de la construcción. Dos jóvenes oficiales femeninas estaban sentadas a la fuerza entre ellos, sirviéndoles ron con manos temblorosas. ¡Ay, mi teniente Dávila, qué manos tan suaves tienes! Con esas manitos disparando, las balas seguro se desvían solas, ¿verdad? El empresario manoseaba la mano de la teniente mientras Castillo reía a carcajadas. Mi pana, no sabes cómo canta la teniente. Es una sirena. A ver, Dávila, cántate una cancioncita, vale. Tienes que poner contento aquí a mi hermano. El rostro de la teniente se transformó en una máscara de desesperación. En ese preciso instante, la puerta del salón privado se abrió de golpe. Mi general. En el umbral, vestida de civil, se encontraba Isabel Serrano. Llevaba una gorra que le ocultaba parte del rostro, pero la furia que emanaba de ella era inconfundible. La atmósfera se congeló al instante. ¡Qué buena está la fiesta, coronel! ¿Esto es un burdel o una reunión del ejército? A Castillo se le bajó la borrachera de golpe. Intentó levantarse tan rápido que se golpeó la rodilla contra la mesa. ¡Ay! Mi general. ¿Usted por aquí? No, esto es solo una copita con unos amigos del Comité de Desarrollo de la Unidad. ¿Una copita? ¿Y manosear a una subalterna es el pasapalo, o qué? Quítele esas manos sucias de encima ahora mismo. Ante el grito de Serrano, el empresario frunció el ceño con fastidio. Oye, ¿y esta tipa quién es? ¿Qué manera es esa de entrar armando un escándalo? ¿Tú sabes con quién estás hablando? Pedro, ¿quién es esta loca? Castillo, visiblemente avergonzado, balbuceó. Hermano, ella es mi superior directa. La nueva comandante de la brigada. ¿Qué? ¿Comandante? Joda, este mundo se volvió loco. Con razón el país está como está, con mujeres de generalas metiéndose donde no las llaman. La ceja de Isabel Serrano tembló ante el insulto. Caminó lentamente hasta quedar frente al empresario. ¿Qué acaba de decir? ¿Cómo dijo que está el país? ¿Dije alguna mentira? Las mujeres deben estar en la casa, cocinando y pariendo muchachos, no metiendo las narices donde juegan los hombres. Serrano no aguantó más. Su mano se movió con la velocidad de un rayo y agarró al hombre por el cuello de la camisa. Antes de que pudiera emitir un sonido, su corpulento cuerpo fue levantado en el aire y arrojado al suelo como un saco de papas. ¡Cras! ¡Ay, mi espalda! Todo ocurrió en una fracción de segundo.
Castillo se quedó petrificado, con la boca abierta. Serrano miró al hombre en el suelo con ojos gélidos. El país está como está por parásitos como usted. Pensaba contenerme por ser usted un civil, pero cruzó la raya. Por obstrucción a la justicia y ofensa a un oficial, llamaré a la policía militar ahora mismo si no desaparece de mi vista. El empresario, chillando de dolor, se arrastró fuera de la sala. En el salón solo quedaron Castillo, Serrano y las dos oficiales, pálidas y aterradas. Isabel les hizo un gesto con la cabeza. Ustedes dos, regresen a la base. El capitán Mendoza las está esperando afuera con un vehículo. Gracias. Gracias, mi general, dijeron las oficiales con lágrimas en los ojos antes de salir corriendo. Isabel se giró y fulminó a Castillo con la mirada. Coronel Pedro Castillo. Lo de hoy no es una simple advertencia. Voy a sacar a la luz cada una de sus porquerías. Váyase preparando para quitarse ese uniforme. El rostro de Castillo se contorsionó en una mueca de odio. ¿Se va a arrepentir de esto, mi general? Yo no soy un hombre con el que se pueda jugar. Inténtelo. Le aseguro que soy mucho más arrecha de lo que usted se imagina. Isabel le dedicó una última sonrisa helada y abandonó el lugar. Solo en la sala, Castillo temblaba de rabia. Sacó su teléfono y marcó un número. Mi pana, soy yo. Sí. A esa mujer hay que darle un parado. Uno bien fuerte. Hay que asegurarse de que no vuelva a ponerse un uniforme militar en su puta vida. El viento de los páramos de Táchira cortaba la piel, pero dentro de la quinta del coronel Castillo, el ambiente estaba caldeado. Botellas de rones caros y whiskies importados rodaban por la mesa. Frente a Castillo, un hombre de complexión descomunal y rostro curtido estaba sentado con aire matonesco. Era Marcos Rivas, apodado El Chacal, un empresario de la construcción con un pasado notorio como prán de una banda local, quien ahora controlaba gran parte de los negocios ilícitos en la frontera. Era el mismo hombre al que Isabel Serrano había humillado en la parrilla. Hermano, ¿cómo sigue esa espalda?, preguntó Castillo con una sonrisa servil mientras le llenaba el vaso. El Chacal se golpeó la espalda baja con una mueca de dolor. Ni me lo recuerdes, Pedro. Esa perra tiene una fuerza del diablo. Todavía me duele todo el esqueleto. ¿Atreverse a agarrarme a mí por el cuello? A mí, que llevo 20 años comiéndome esta frontera. La que me hizo me la tiene que pagar, y con intereses. Justamente por eso lo llamé, mi pana. Esa tipa no es cualquier cosa. Dicen que es del grupo de comando y su mirada es la de una culebra. No podemos enfrentarla de frente, no hay manera. Ahorita anda escarbando en mis asuntos, y con el pendejo ese del capitán Mendoza están buscando pruebas en mi contra. Castillo encendió un cigarro, sus piernas temblando de ansiedad. Apenas había pasado una semana desde la llegada de Serrano, pero su presencia ya había trastocado su pequeño reino, y su posición se volvía cada vez más precaria. El Chacal sonrió con malicia y se bebió el ron de un solo trago. Pedrito, los militares no son nada sin su honor, ¿verdad? Pues vamos a hacerle mierda a ese honor. Si no se puede por la fuerza, hay que montarle un teatro. Y en eso, tú sabes que yo soy el mejor. En joderle la vida a la gente. ¿Tiene alguna buena idea, hermano? Esa tipa no soporta que se metan con los débiles, ¿no es así? Pues vamos a usar eso en su contra. Pasado mañana, en la obra de la carretera de Capacho, ¿sabes cuál? Voy a armar un peo. Diré que los camiones del cuartel están jodiendo la construcción. Yo me encargo de que ella vaya para allá. Tú déjame el resto a mí, que yo le monto la escenita.
Los ojos de Castillo brillaron. ¿Piensa buscarle pelea en el sitio? ¿Pelea? ¿Qué va? Vamos a crear la imagen de una loca desquiciada uniformada atacando a un pobre ciudadano. En estos tiempos, con las cámaras de los teléfonos, vamos a enseñarle a esa generala de pacotilla lo arrecho que puede ser el poder del pueblo en las redes sociales. Al día siguiente, en el comando de la brigada, Isabel Serrano miraba por la ventana de su despacho. En el patio de armas, los soldados trotaban cantando consignas, pero su ánimo estaba por los suelos. El informe que le había traído el capitán Mendoza era desolador. Lo siento, mi general. La sargento Moreno y las otras víctimas se niegan a declarar. Parece que la gente de Castillo les metió el miedo en el cuerpo. Hay indicios de que las amenazaron hasta con meterse con sus familias. Serrano se mordió el labio. La rabia le hervía por dentro, pero no podía permitirse perder la compostura. Agarró con fuerza el bastón de mando que reposaba sobre su escritorio. Cobardes de mierda. Usan el uniforme para comportarse como malandros. Capitán, no presione a las víctimas. Es normal que tengan miedo. Nuestra tarea es eliminar la causa de ese miedo, y entonces ellas hablarán por sí solas. Pero sin pruebas contundentes, no podemos ni solicitar una investigación al comando superior. Castillo juega golf con el fiscal militar de la división. Cualquier evidencia débil la van a desechar sin pensarlo. En ese momento, el teléfono del despacho sonó estridentemente. Era el oficial de operaciones. Mi comandante, habla el jefe de operaciones. Se ha recibido una queja desde la obra de ampliación de la carretera de Capacho. Unos civiles están bloqueando el paso de nuestros convoys de transporte, armaron una protesta. El comandante en el sitio no puede controlarlos, la situación es grave. Serrano frunció el ceño. Una simple protesta civil, justo en ese momento. El timín era demasiado sospechoso. Entendido. Iré personalmente. Prepara la policía militar y, capitán Mendoza, aliste mi vehículo. Mi general, ir usted misma podría ser peligroso. Sería mejor enviar al jefe de la policía militar. Mis hombres están siendo rodeados y humillados por civiles. Si su comandante se esconde, ¿quién coño me va a seguir? Vamos. Isabel Serrano se caló su boina roja y se levantó. Su instinto le gritaba que algo andaba mal, una sensación de trampa inminente. Pero desde sus días en el GAC, nunca había evitado la boca del lobo. Al contrario, siempre había entrado en ella para cazar al tigre. Al llegar al lugar, la escena era un caos absoluto. Decenas de hombres corpulentos, de cabezas rapadas y aspecto amenazante, habían bloqueado el camino de los camiones militares con un camión de volteo y les gritaban insultos a los jóvenes conductores. Mira, maldito militar de mierda. Por el polvero que levantan ustedes se me están muriendo las cosechas. Págame mis matas, págame. ¿Qué me miras así, Gebón? ¿Quieres que te saque los ojos? Los soldados, intimidados, no sabían qué hacer. No podían usar la fuerza contra civiles. Cuando Isabel bajó de su jeep, todas las miradas se clavaron en ella. Todo el mundo quieto. ¿Quién es el oficial al mando aquí? Su voz, potente y clara, se impuso sobre el alboroto. Un teniente, sudando a mares, corrió hacia ella. A su orden, mi general. Disculpe, es que esta gente se puso violenta y bloqueó el paso sin mediar palabra. Retírese. Yo me encargo. Serrano caminó directamente hacia el hombre que lideraba la turba, un individuo de cara llena de cicatrices y tatuajes en el cuello. Soy la general de brigada Isabel Serrano, comandante de esta unidad.
Están obstruyendo el paso de vehículos en una operación de seguridad nacional. Eso es un delito. Muevan ese camión ahora mismo. El hombre mascaba chicle ruidosamente mientras le escaneaba de arriba a abajo con descaro. Vaya, vaya. Así que esta es la famosa generala. Pero qué bonita es. Coño, como ha mejorado el ejército, ahora hasta las jevas tienen estrellas. Oye, mamita, ¿quién te crees tú para darme órdenes a mí, que te pago el sueldo con mis impuestos? Los hombres a su alrededor soltaron risotadas. La mirada de Isabel se volvió glacial. Cuide sus palabras. Precisamente para que los impuestos que usted paga no sean en vano, nosotros los militares arriesgamos la vida defendiendo este país. Le advierto por última vez, si no se aparta, procederé según la ley. La ley. No me jodas. Dale, aplástenlos. Que estos militares nos quieren matar a todos. Gritó el hombre de repente, y corrió hacia Isabel. Ella, por instinto, se preparó para esquivarlo, pero el hombre se abalanzó deliberadamente sobre ella, agarrándola por el cuello de la guerrera y sacudiéndola. «Te quieres morir, perra. Toma esto». Justo en el instante en que Isabel le retorcía la muñeca para neutralizarlo, el hombre gritó de forma exagerada y se tiró al suelo. «¡Auxilio! Un militar me está pegando. La generala está matando a un civil». En ese momento, como por arte de magia, varios hombres aparecieron de la nada, con sus teléfonos en alto, grabando la escena. «Graben todo, graben todo. Graben como la comandante de la brigada ataca a un ciudadano indefenso. Suban eso a las redes ya». Fue entonces cuando Isabel lo entendió todo. No era una protesta. Era un teatro, una obra meticulosamente planificada para destruirla, una producción conjunta de Castillo y El Chacal. Malditos sean, basura. La rabia le subió hasta la cabeza, pero luchó por mantener la calma. Si se dejaba llevar por la ira y soltaba un solo golpe, les daría exactamente la imagen que ellos querían. «Mi general. ¿Se encuentra bien?» El capitán Mendoza corrió para protegerla, pero ya era tarde. Una docena de falsos manifestantes los habían rodeado por completo. Ajustando los ángulos de sus cámaras de manera mañosa, empezaron a empujarla y a insultarla. «La gran vaina, la del grupo de comando. A ver, pégame pues. Pégame si te atreves». Uno de los hombres le escupió en la cara. La humillación, caliente y espesa, le recorrió la mejilla. Isabel apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Dentro de su cabeza, la comandante racional y la guerrera instintiva libraban una batalla campal. «Venceremos. Somos de la policía militar». La situación empeoró. Quienes llegaron no fueron la policía civil, sino la policía militar de la división, que aparecieron con una rapidez sospechosa, como si Castillo los hubiera alertado de antemano. «General de Brigada Serrano, hemos recibido una denuncia por agresión a un civil y abuso de autoridad. Debe acompañarnos». La voz del oficial de la PM era dura y fría. A su alrededor, el hombre que se hacía la víctima seguía revolcándose en el suelo, llorando a gritos, una escena que era transmitida en vivo por varios periodistas ciudadanos. «Yo no lo agredí. Ellos me atacaron primero y yo solo me defendí. Revisen las cámaras de seguridad de la zona y lo verán. En esta zona no hay cámaras de seguridad, mi general. Y los testimonios de los testigos coinciden. Afirman que usted los insultó primero e inició la agresión». Isabel no podía creerlo. Los supuestos testigos eran todos hombres del Chacal. ¿Esto es una orden de Pedro Castillo? ¿La policía militar se presta para esta farsa en lugar de buscar la verdad?
Cuide sus palabras, mi general. Solo seguimos el procedimiento. Serrano no opuso más resistencia. Luchar contra ellos en ese momento solo añadiría cargos de insubordinación y obstrucción a la justicia. Se arregló el uniforme con dignidad y subió al vehículo de la PM. Por la ventanilla, vio pasar el coche de Castillo. Sentado en el asiento trasero, él bajó la ventanilla y, con una sonrisa maliciosa, movió los labios sin emitir sonido. Adiós, Isabel. En la sala de interrogatorios de la Policía Militar de la División, las paredes grises y el aire viciado creaban una atmósfera asfixiante. Isabel llevaba 5 horas respondiendo la misma pregunta. Mi general, le pregunto de nuevo. Agarró usted por el cuello al ciudadano Marcos Rivas, lo derribó y le causó lesiones que resultaron en un diagnóstico de 3 semanas de reposo. Ya les dije 100 veces que no. Él se abalanzó sobre mí y yo me lo quité de encima. Analicen el video original que grabaron sus matones. Verán que está editado de forma malintencionada. Nuestros expertos están analizando el video, pero por ahora, los indicios de agresión son claros. Además, la opinión pública en Internet está que arde en su contra. La general abusadora que golpea al pueblo es tendencia número 1 en Twitter. El investigador le mostró una tableta. En la pantalla, se reproducía el video manipulado. La escena donde ella se quitaba de encima al hombre parecía una llave de judo profesional. Su frase procederé según la ley había sido subtitulada como los voy a matar a todos. La sección de comentarios era un pozo de veneno. Le dan poder a una mujer y se le suben los humos. Con una comandante así, las Fuerzas Armadas se van al carajo. Que la destituyan y la metan presa. Isabel apartó la tableta de un manotazo. No intenten juzgarme con la opinión pública manipulada de esa manera. Exijo hablar con el comandante de la división. El comandante de la división considera este asunto de suma gravedad. Ha emitido una orden de suspensión de sus funciones. Deberá permanecer en su residencia hasta nuevo aviso. Tiene prohibido el acceso a la brigada hasta que concluya la investigación. Suspensión de funciones. Para un militar, era el equivalente a una sentencia de muerte. Isabel soltó una risa amarga. La trampa de Castillo había sido más profunda y elaborada de lo que pensó. Había usado la ley, la opinión pública y los procedimientos internos del ejército a la perfección. De vuelta en su residencia asignada, una casa solitaria dentro del fuerte militar, Isabel se sentó en la oscuridad de la sala. Se había quitado el uniforme y vestía ropa deportiva, pero la opresión en su pecho no desaparecía. Por la ventana, veía las siluetas de los guardias de la PM que la vigilaban. De repente, oyó un ruido en la puerta trasera. ¿Quién anda ahí? Una voz familiar surgió de la penumbra. Soy yo, mi general. Carlos Mendoza. El capitán entró sigilosamente, con una mochila negra al hombro. Había saltado el muro trasero para evitar a los guardias. Tenía la cara sucia, pero sus ojos brillaban con determinación. Discúlpeme, mi general. Debí haberla protegido mejor. No es tu culpa, capitán. Cuando los perros atacan en manada, es difícil salir ileso. ¿Cuál es la situación? La peor posible. El coronel Castillo asumió el mando de la brigada como encargado. En la unidad están circulando panfletos difamatorios en su contra, y las soldadas que iban a testificar ahora guardan un silencio absoluto. Mendoza hizo una pausa y luego sacó un pequeño pendrive de su bolsillo. Conseguí esto. ¿Qué es? Información que soltó uno de los hombres de El Chacal, borracho en un bar. No es el video original, pero es un audio.
La grabación de la noche en que Castillo y el Chacal se reunieron en un club para planificar todo esto. El Chacal lo grabó como un seguro de vida, por si acaso. Se lo compré a su hombre. Los ojos de Isabel brillaron. Era una luz de esperanza, una oportunidad para contraatacar. ¿Con esto podemos hundir a Castillo? No será suficiente. Legalmente, la prueba podría ser cuestionada. Y lo más importante, Castillo tiene comprado al fiscal militar, así que por la vía formal es muy probable que lo desestimen. Necesitamos un golpe definitivo. Una prueba irrefutable que los atrape con las manos en la masa. Isabel se quedó pensativa. Si la ley no podía impartir justicia, solo quedaba una opción. La que ella mejor conocía. Capitán, ¿trajo mi equipo? Mendoza asintió y dejó la mochila en el suelo. Dentro había un uniforme táctico negro, cuerdas, un visor nocturno y un bastón retráctil, equipo de contención no letal. Era su equipo personal de sus días en el grupo de acciones de comando. ¿Dónde estará Castillo esta noche? Según mis fuentes, están celebrando su victoria en una finca privada de El Chacal. Hay información de que a esa fiesta asistirán también funcionarios y policías locales a los que les pagan sobornos. Una sonrisa gélida apareció en el rostro de Isabel. Ya no era la cara de una generala derrotada, sino la de una depredadora a punto de cazar. ¡Qué fiesta! No sería una buena fiesta sin un invitado sorpresa. Se puso lentamente los guantes tácticos, sintiendo como la fuerza regresaba a sus dedos. Esta noche, se acaba el juego. Sin rangos, sin leyes. Solo habilidad. La apoyaré, mi general. Yo conduciré. No. Tú espera afuera. Y cuando te dé la señal, llama directamente a la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas. A la policía local no, a la central. Es muy peligroso. ¿Usted sola contra todos esos malandros y la gente de Castillo? Isabel se cubrió el rostro con un pasamontañas negro. Solo sus ojos afilados brillaban en la oscuridad. ¿Se te olvida, capitán? Yo era la líder del equipo de asalto del GAC. La limpieza de basura es mi especialidad. Les voy a enseñar a esos malnacidos lo que es el infierno. Abrió la ventana y se deslizó hacia la oscuridad, silenciosa como una sombra, rápida como el viento. El contraataque había comenzado. Hacia lo más profundo de la noche de Táchira, donde los corruptos brindaban por su victoria, se movía un ángel vengador. El aire nocturno de los Andes era como una cuchilla afilada. En la ladera de una montaña apartada, la finca de Marcos el Chacal Rivas era una fortaleza de luces ostentosas que desafiaba la oscuridad del bosque. Un alto muro perimetral coronado con alambre de espino rodeaba la propiedad, y cámaras de seguridad, con sus luces rojas parpadeantes, vigilaban cualquier intrusión. Pero todos esos sistemas estaban diseñados para detener a seres humanos. La criatura que ahora se fundía con las sombras era más un fenómeno de la naturaleza que una persona. Ni una sola rama se movió a su paso. Isabel Serrano empleaba las técnicas de infiltración aprendidas en el GAC con una perfección letal. Su traje táctico negro era indistinguible de la noche, y sus pasos eran tan ligeros que no hacían ruido ni sobre la hojarasca seca. En la entrada principal, dos hombres corpulentos charlaban mientras montaban guardia. «Verga, qué frío. El jefe allá adentro bebiendo ron del bueno y nosotros aquí pelando bola. Cállate la jeta, Gebón. Hoy vinieron invitados importantes. Sobre todo el militar ese, dicen que hoy anda que no cabe de la felicidad. Claro, mandó a la mierda a la generala esa. Pobre tipa, vale. Qué cagada ir a meterse con el patrón.
El hombre no pudo terminar la frase. Una sombra negra surgió de la oscuridad y golpeó la base de su cráneo. Un solo golpe de canto de mano, preciso y seco. El hombre se desplomó sin emitir un solo quejido. Su compañero, sorprendido, intentó gritar, pero la mano de Isabel le tapó la boca al mismo tiempo que un puñetazo certero impactaba en su plexo solar. Antes de que el ahogado gemido de dolor escapara, Isabel lo arrastró y lo dejó inconsciente. Neutralizar a los dos gigantes le había tomado exactamente 3 segundos. Arrojó sus cuerpos a unos matorrales y tomó sus radios. Primera línea de defensa superada. Seguridad deficiente. Típica vigilancia de malandros aficionados. Isabel susurró un reporte para sí misma mientras se movía hacia el muro. Los puntos ciegos de las cámaras ya estaban memorizados en su mente. Sacó una cuerda con un gancho de su mochila y la lanzó con pericia. El gancho se aferró a un saliente de ladrillo sin hacer ruido. Cuando aterrizó en el jardín, el sonido de música a todo volumen y risas vulgares llegaba desde el interior de la casa. A través de un ventanal, la escena en la sala principal era grotesca. El coronel Pedro Castillo ocupaba el lugar de honor en un sofá de cuero, y a su lado, el chacal le servía ron con una sonrisa repulsiva. A su alrededor se sentaban hombres de mediana edad, claramente oficiales de policía y empresarios locales. Sobre la mesa, había fajos de billetes, y varias mujeres jóvenes y visiblemente incómodas le servían las bebidas. A través de su visor nocturno, Isabel observó el asqueroso espectáculo. Castillo levantó su vaso para un brindis. Bueno, señores. Un brindis para celebrar que nos quitamos de encima un gran problema. Ahora, en esta región, nadie volverá a interferir en nuestros negocios. Esa generalita del GAC, no fue más que un chiste en mis manos. Sin duda, coronel. Su astucia es admirable. Convertir a esa mujer tan estricta en la villana del país de la noche a la mañana. Brindemos por convertir la crisis en oportunidad. Salud. Las carcajadas resonaron. Castillo, con una expresión de triunfo, abrazó a la mujer sentada a su lado. Los ojos de Isabel se entrecerraron con una furia helada. Ríanse. Ríanse todo lo que quieran. Será la última risa de sus vidas. Se dirigió a la caja de control eléctrico en una esquina del jardín. Era un modelo antiguo, asegurado con un simple candado. Usando una multiherramienta, lo abrió sin dificultad. El interruptor principal. Si lo bajo, la casa quedará a oscuras. Pero no bastaba con apagar las luces. Tenía que hacerles sentir terror. Tenía que hacer que se arrepintieran hasta los huesos de haberse metido con ella. Sacó una microcámara de su mochila y la instaló en un árbol con buena vista a la sala. La evidencia era crucial: Castillo recibiendo sobornos, conspirando con criminales. Ese era el golpe de gracia que acabaría con él. Los preparativos estaban listos. Isabel sacó su bastón retráctil. Con un chasquido metálico, el arma se extendió. Respiró hondo, llenando sus pulmones del aire frío de la montaña. Operación, juicio final. Su mano agarró la palanca del interruptor. ¡Clac! En un instante, todas las luces de la finca se apagaron. La música se detuvo abruptamente. ¡Coño! ¿Se fue la luz? ¡Epa! ¿Hay alguien ahí? ¿Por qué se apagó todo? Voces confundidas y alarmadas surgieron del interior. Una oscuridad total se tragó la casa. Y en esa oscuridad, Isabel comenzó a moverse. No por la puerta principal, sino a través de la ventana de una terraza del segundo piso. Entró sin hacer el menor ruido.
En el momento en que sus botas tocaron el mármol del suelo, el aire de la casa pareció cambiar. Ya no era un salón de fiestas. Era su coto de casa. ¡Mierda! ¿La planta eléctrica no arranca? Se oyó el grito de El Chacal. Mientras sus hombres, torpemente, encendían las linternas de sus teléfonos, Isabel, de pie en la barandilla del segundo piso, los observaba y susurró. Se acabó el show. ¡Ah! El primer grito resonó en la oscuridad. Era uno de los guardias en el pasillo del primer piso. La luz de su teléfono giró en el aire y cayó al suelo. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa? Gritó el Chacal, agarrando una botella rota. Hay alguien aquí. En el pasillo. ¡Arg! Otro grito, esta vez acompañado del sonido sordo de un hueso rompiéndose. Los hombres, aterrorizados, se agruparon, espalda contra espalda. Las luces de sus teléfonos cortaban la oscuridad, danzando frenéticamente. En ese momento, una sombra saltó desde el segundo piso al primero. Aterrizó sin hacer ruido y, con una patada, barrió la pierna del hombre más cercano. Mientras el hombre caía, la sombra giró y golpeó la muñeca del que estaba a su lado con el bastón. Un tubo de metal que sostenía cayó al suelo con estrépito. Nadie se mueva. El próximo que se mueva le rompo los huesos. Una voz fría y autoritaria. Las luces de los teléfonos se enfocaron en ella. Revelaron a Isabel, con el rostro cubierto y el bastón en mano. Castillo retrocedió, aterrorizado. Isabel. Serrano. ¿Cómo llegaste aquí? Ustedes, pedazos de inútiles. Son un montón. Mátenla. Al grito de El Chacal, una docena de hombres se abalanzaron sobre ella, armados con bates de béisbol, cuchillos y botellas rotas. La sala se convirtió en un campo de batalla. Pero ellos no sabían lo letal que podía ser una ex líder del GAC en un espacio cerrado. Isabel esquivó un puñetazo con un simple movimiento de cabeza y clavó la punta de su bastón en el plexo solar del atacante. El hombre se dobló con un gemido, y ella usó el impulso para golpear con el codo la mandíbula del que venía por detrás con un cuchillo. Un diente voló por el aire y el hombre se desplomó. Los movimientos de Isabel eran fluidos como una danza, precisos como una máquina. Ni un solo gesto innecesario. Articulaciones, puntos de presión, centro de gravedad. Atacaba las debilidades de sus oponentes por puro instinto. ¡Maldita perra! La mano derecha de El Chacal, un hombre corpulento, se lanzó con un machete. Parecía tener experiencia en peleas, lanzando tajos afilados. Isabel retrocedió para esquivar el arma, luego apoyó una mano en una mesa, se impulsó y le dio una patada voladora con ambos pies en el pecho. El hombre salió disparado contra una vitrina, que estalló en 1000 pedazos. Sin perder un segundo, Isabel agarró una bandeja del suelo y la estrelló contra la cabeza de otro que se acercaba. Con un sonido metálico, el hombre cayó inconsciente. En menos de 5 minutos, el suelo de la sala estaba cubierto de matones quejándose de dolor. La única persona en pie era Isabel. Respiraba agitadamente mientras se apartaba un mechón de pelo de la cara. Siguiente. Su mirada se posó en Castillo y El Chacal, acorralados en una esquina. El Chacal, temblando, intentó sacar algo de su bolsillo. Era una navaja automática. No te acerques. Si te acercas te clavo. Gritó, agitando el cuchillo en el aire. Isabel resopló. ¿El gran plan de la frontera y esa es tu manera de usar un cuchillo? Cualquier malandro de barrio lo hace mejor. Cállate. Te voy a matar. El Chacal se lanzó hacia ella, gritando.
Isabel no retrocedió. En el momento en que él lanzó la puñalada, ella le agarró la muñeca y se la torció en la dirección opuesta. Un crujido espantoso resonó en la casa. El chacal soltó un aullido de dolor y el cuchillo cayó al suelo. Isabel lo levantó por el cuello y lo estampó contra el suelo. El pesado cuerpo impactó con un ruido sordo, y el chacal quedó inconsciente, echando espuma por la boca. Solo quedaba Pedro Castillo. Aterrado, se había dejado caer al suelo y retrocedía arrastrándose. Un charco oscuro se extendía en sus pantalones. Piedad. Por favor, general. Isabel. Fue un error, me volví loco. Perdóname, por favor. Te daré todo el dinero que tengo. Isabel se acercó lentamente. Su sombra lo cubrió por completo. Se quitó el pasamontañas. Su rostro estaba sudoroso, pero sus ojos brillaban con una luz temible. ¿Dinero? ¿El dinero que te robaste del presupuesto de defensa? ¿O el dinero sucio de los sobornos? No, no. Lo confesaré todo. Pero no me pegues. Soy un coronel, somos del mismo bando. ¿Mismo bando? No me hagas reír. Isabel lo agarró por el cuello de la camisa y lo arrastró hasta la mesa donde antes había colocado la microcámara, que seguía grabando con su luz roja parpadeante. Castillo. No solo deshonraste tu uniforme, perdiste tú como comandante. Perdiste hasta el mínimo de decencia humana. Ahora, dilo. Dilo con tu propia boca. ¿Qué le hiciste a las soldadas? ¿Cómo conspiraste con el chacal para tenderme una trampa? Confiésalo todo, ahora mismo, frente a esta cámara. Si digo eso, estoy acabado. Iré a la cárcel. Si no lo dices, podrías morir en mis manos. Elige, la cárcel o el infierno. Isabel levantó el bastón retráctil. Castillo soltó un chillido y se cubrió la cabeza. Lo diré. Lo diré todo. Yo amenacé a la sargento Moreno. Le pagué a el chacal para que montara la protesta y editara el video para subirlo a internet. Le di sobornos al fiscal militar para que bloqueara las investigaciones. Todo fui yo. Como un dique roto, Castillo vomitó todos sus crímenes. Una confesión abyecta y patética. Isabel grabó cada palabra con fría determinación. En la distancia, el sonido de sirenas comenzó a acercarse. Isabel guardó su bastón. Por la ventana, vio las luces azules y rojas de las patrullas subiendo por el camino de la montaña. Era la dirección de contrainteligencia que el capitán Mendoza había llamado. Pedro Castillo, se acabó. Te dije que te prepararas para quitarte el uniforme. Ahora es el momento de cambiarlo por un traje de preso. Castillo se derrumbó en el suelo, llorando. Isabel, dándole la espalda a los matones inconscientes y al coronel sollozante, abrió la puerta principal y salió. El aire frío de la noche le refrescó el cuerpo acalorado. En el cielo, las estrellas brillaban con una intensidad deslumbrante, como si celebraran la victoria de la justicia. Pero Isabel sabía que esto no era el final. Todavía quedaban los cómplices de Castillo en la brigada, y enderezar la moral rota sería una batalla aún más dura. Pero no importaba. Ella era Isabel Serrano. La mejor guerrera que había dado el GAC y la orgullosa comandante de su brigada. A lo lejos, vio la figura del capitán Mendoza corriendo junto a los agentes de contrainteligencia. Isabel esbozó una leve sonrisa. Misión cumplida, susurró, y sus palabras se convirtieron en vaho blanco que se disolvió en la noche. Aunque el amanecer despuntaba, el aire en la sala de interrogatorios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar era más frío que la noche más cruda.
El coronel Pedro Castillo, sentado frente a un escritorio de metal, parecía un fantasma. La imagen del hombre que horas antes reinaba como un rey en su fiesta se había desvanecido. Su pelo revuelto, la camisa rota y las frías esposas en sus muñecas eran el único testimonio de su nueva realidad. Señor Castillo, guardar silencio no va a resolver nada, dijo un investigador experimentado, dejando caer un grueso expediente sobre la mesa. ¿Sabe qué es esto? La transcripción del audio donde planeó todo con Marcos Rivas, y el análisis del video donde usted mismo confesó sus crímenes anoche en esa finca. Castillo murmuró. Fue una confesión bajo coacción. Esa mujer me iba a matar. Puede alegar eso, pero su expresión en el video es más de resignación que de terror. Y más importante aún, en la caja fuerte de la finca encontramos esto, un libro de contabilidad doble. El registro de cada soborno que recibió está detallado con una pulcritud admirable. Los ojos de Castillo temblaron. Es una trampa. Todo es una trampa de Isabel Serrano. Un militar irrumpió en una propiedad privada y nos atacó. ¿Por qué no investigan eso? El investigador sonrió con desdén. Se llama detención ciudadana en flagrancia. Además, según los testimonios, ustedes los atacaron primero con armas. Los requisitos para la legítima defensa se cumplen con creces. Ah, y mire esto. Encendió un televisor en la pared. Era el noticiero de la mañana. Noticia de última hora. Se ha confirmado que el video que mostraba a una general de brigada agrediendo a un civil fue manipulado. La policía ha determinado que el video fue editado maliciosamente por un grupo delictivo y que, en realidad, la general se estaba defendiendo de una amenaza. Se ha revelado que detrás del incidente se encuentra una conspiración entre el coronel de la misma unidad, Pedro Castillo, y un grupo criminal local, en un intento por encubrir actos de corrupción. La pantalla mostraba el video original, donde se veía claramente cómo el chacal la agredía, seguido de un fragmento de la confesión de Castillo. ¿Lo ve? La opinión pública ya ha dado un vuelco. Los periodistas ciudadanos que usted contrató han sido detenidos por difamación y difusión de noticias falsas. Ya no le queda nadie que lo ayude. Castillo bajó la cabeza. Se acabó. 30 años de carrera militar, una vida dedicada a perseguir el poder y la ambición, terminaban en la ruina. A esa misma hora, Isabel Serrano volvía a la base en un vehículo oficial tras concluir su declaración. El capitán Mendoza la miró por el retrovisor. «Mi general, ¿vio las noticias?» Los comentarios en internet son una locura. La llaman la general de hierro, una verdadera patriota. El ambiente es completamente diferente al de ayer. Isabel, con la vista fija en las montañas andinas, respondió con calma. La opinión pública es como el viento, capitán. Cambia de dirección constantemente. Lo único que importa es que la verdad ha salido a la luz. Por cierto, la sargento Moreno y las demás víctimas. Sí. La Fiscalía Militar y la Policía les han asignado protección. Tan pronto como Castillo fue arrestado, encontraron el valor para empezar a declarar. Todos los abusos que sufrieron saldrán a la luz. Menos mal. Pero esto aún no ha terminado. Si hemos extirpado la carne podrida, ahora hay que asegurarse de que el tejido nuevo crezca sano. El jeep atravesó la alcabala de la brigada. Los guardias, que hasta el día anterior la miraban con recelo y cuchicheaban a sus espaldas, ahora se cuadraron con un fervor renovado y ejecutaron un saludo enérgico. «Mi comandante. Bienvenida a su unidad». En sus voces había un respeto genuino. Isabel bajó la ventanilla y les asintió brevemente. Al llegar al edificio de comando, los oficiales de su Estado Mayor estaban formados en fila.
Entre ellos se encontraban los que, por miedo o conveniencia, le habían dado la espalda. Ahora, no se atrevían a mirarla a los ojos. Isabel bajó del vehículo y los recorrió con la mirada. Un silencio, más cortante que el viento del páramo, se instaló entre ellos. Todos los jefes de sección, a la sala de reuniones. Tienen 5 minutos. Su orden fue breve y tajante. Los oficiales corrieron hacia el edificio. Isabel se ajustó la guerrera y le dijo a Mendoza: «Capitán, llame al inspector general de la brigada. A partir de hoy, comienza una auditoría interna a gran escala». Sus pasos resonaron firmes mientras se dirigía a la sala de reuniones. Como en sus días del GAC, cuando iba a neutralizar terroristas, una determinación de acero la envolvía. El enemigo exterior había caído. Ahora comenzaba la lucha contra la indiferencia y la cobardía internas. El aire en la gran sala de reuniones era pesado. Sentada a la cabecera de la larga mesa, Isabel miraba a sus oficiales, que mantenían la cabeza gacha. Mientras el coronel Castillo convertía esta brigada en su circo personal, ¿qué estaban haciendo ustedes? Nadie respondió. Jefe de operaciones, cuando Castillo alteraba los planes de entrenamiento para usar los vehículos militares en las obras de sus amigos contratistas, ¿qué escribió usted en el informe? ¿Apoyo a la comunidad? ¿Era apoyo a la comunidad o un servicio de transporte privado? El rostro del oficial se enrojeció. Mi general. Eran órdenes directas del comandante del regimiento. No pude. ¿No pudo? ¿Un militar recibe una orden ilegal y su respuesta es no pude? ¿No le da vergüenza esa estrella que lleva en el hombro? El grito de Isabel hizo temblar las paredes. Jefe de logística, ¿usted no sabía del desvío de fondos para la comida? Mientras en el plato de los soldados desaparecía la carne, la cuenta de gastos de representación de Castillo se inflaba. ¿Vio eso y aún así firmó las órdenes de pago? No tengo excusas, mi general. Isabel suspiró. Quizás no eran cómplices activos, pero el pecado de su silencio y su pasividad era igual de grave. El peor crimen de un líder no es la incompetencia, es la cobardía de ver la injusticia y mirar para otro lado. Ustedes traicionaron su deber de proteger a sus subalternos. En ese momento, la puerta se abrió y entraron varios agentes de la policía militar. Las personas en esta lista quedan relevadas de sus cargos y puestas a disposición de una investigación. Indaguen a fondo, y si encuentran la más mínima mancha, apliquen el castigo más severo. La lista que entregó Isabel contenía los nombres de los oficiales más implicados en la red de Castillo. Se los llevaron, pálidos y desencajados. Los que quedaron en la sala apenas se atrevían a respirar. Y al resto, escúchenme bien. Por culpa de esto, el honor de nuestra brigada ha sido manchado. Pero una herida no sana si no se limpia primero el pus. A partir de hoy, empezamos de cero. Siguiendo las reglas. Tras la reunión, Isabel no fue a su residencia, sino a la enfermería. Allí estaba hospitalizada la sargento Moreno, quien había sufrido un colapso por el estrés extremo. Cuando abrió la puerta de la habitación, la sargento, que estaba acostada, intentó incorporarse de un salto. Quédese acostada, no se levante. Isabel la detuvo con un gesto y se sentó en una silla junto a la cama. El rostro de Karina estaba pálido, pero en sus ojos había una calma que antes no existía. Mi general. Gracias. De verdad, gracias. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Isabel sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo ofreció. Un soldado no llora. Y no fue tu culpa. No te pasó por ser débil, ni por ser inferior.
Te pasó porque ese hombre era un criminal y porque nosotros, tus superiores, fallamos en protegerte. Te pido perdón por ello. La disculpa de una general hizo que Karina rompiera en un llanto desconsolado, liberando meses de dolor y humillación reprimidos. Isabel esperó pacientemente a que se desahogara. Castillo está preso. Nunca más volverá a vestir este uniforme. Y los otros oficiales que te acosaron también serán castigados. Ya no tienes que tener miedo. ¿Podré seguir en el ejército? Me da miedo que la gente murmure. ¿Quién se va a atrever a murmurar sobre uno de mis soldados? Al que lo haga, yo misma me encargo de él. Y tú eres una víctima. Levanta la cara. No hiciste nada malo, ¿por qué esconderte? La comandante de tu brigada, una ex GAC, te cubre las espaldas. ¿No te sientes segura? Isabel sonrió con picardía, y Karina, con el rostro aún húmedo, soltó una pequeña risa. Sí, mi general. Me siento muy segura. Recupérate pronto y vuelve al servicio. Sin sargentos competentes como tú, esta brigada no funciona. Le dio una palmada en el hombro y salió. En el pasillo, el capitán Mendoza la esperaba. Mi general, es usted muy cálida. Nada que ver con la comandante implacable durante los entrenamientos. Cállate, Mendoza. El entrenamiento es una cosa, y cuidar de mi gente es otra. Días después, en el patio de armas, toda la brigada estaba formada. Era la primera ceremonia oficial bajo el mando de Isabel. Desde el podio, tomó el micrófono. Miles de ojos estaban fijos en ella. Soy la general de brigada Isabel Serrano. En los últimos días, nuestra brigada ha vivido momentos vergonzosos. La corrupción y la violencia de un comandante son el peor enemigo de unas fuerzas armadas. Yo les pido disculpas. Como su líder, siento una profunda vergüenza por lo que han tenido que soportar. El patio estaba en un silencio sepulcral. Que un general se disculpara ante sus tropas era algo inaudito. Pero a partir de hoy, renacemos. En mi brigada, no habrá más abusos. No toleraré que un rango superior pisotee a un subalterno, ni que un fuerte abuse de un débil. Somos soldados, existimos para luchar contra el enemigo, no contra nuestros compañeros. Al que le apunte con un arma a un hermano, yo misma lo sacaré de nuestras filas. Su mirada recorrió a cada uno de los soldados. Confío en ustedes. Confíen ustedes en mí y síganme. Las lágrimas que derramaremos no serán de humillación, sino de sudor y sangre por la patria. ¿Entendido? ¡Entendido! El grito de miles de soldados hizo temblar el patio. Ya no era una respuesta mecánica, sino un rugido cargado de pasión. Atención, firmes. A la comandante de la brigada, saludo. Miles de manos se alzaron en un saludo perfecto. Isabel respondió con la misma precisión marcial. El viento de la montaña ondeaba con fuerza la bandera de Venezuela. Al bajar del podio, el semblante de Isabel era más sereno. Pero ella no lo sabía aún. La caída de Castillo no era el final. En una oficina secreta del Ministerio de Defensa en Caracas, otra sombra oscura la observaba. Así que Isabel Serrano, la leona del GAC. Ese idiota de Castillo arruinó las cosas. Pero no permitiré que arruine mis planes. En la penumbra, un hombre trazó una X roja sobre una foto de Isabel. La paz era solo temporal. Una tormenta mucho más grande se estaba acercando. Cuando la detención de Castillo parecía haber cerrado el capítulo más oscuro de la brigada, nuevas nubes de tormenta aparecieron en el horizonte.
Una comisión de investigación especial fue enviada desde el Ministerio de Defensa. Oficialmente, su propósito era estabilizar el mando de la unidad, pero sus acciones se parecían más a una cacería de brujas dirigida contra Isabel. El jefe de la comisión, un coronel de apellido Balbuena, se sentó con aire arrogante en el sofá del despacho de Isabel. Mi general Serrano, el caso del coronel Castillo es lamentable, pero debo decir que en el procedimiento hubo varias irregularidades. Irrumpir en una propiedad privada, usar la violencia y obtener pruebas sin una orden judicial. Eso podría violar el principio del debido proceso. Isabel, sentada erguida en su escritorio, lo miró fijamente. Entonces, ¿el problema es que yo atrapé a un criminal, o que a ciertas personas les incomoda que ese criminal haya sido atrapado? La ceja del coronel Balbuena tembló. Está usted llevando las cosas muy lejos. Nosotros hablamos de principios. Y en el alto mando hay mucha preocupación. Sus acciones tan llamativas están afectando la imagen de las Fuerzas Armadas. La imagen de las Fuerzas Armadas se vio afectada cuando un oficial corrupto aceptaba sobornos y abusaba de sus subalternas. Corregir esa situación es lo que restaura la dignidad de la institución. Ja. Veo que es imposible razonar con usted. Se lo diré sin rodeos. El general de división Julio Torres, del Comando Estratégico Operacional, desea que este asunto se cierre discretamente. Que se corte la cabeza de Castillo y que usted, por su parte, acepte un traslado silencioso. Sería lo mejor para todos. Finalmente, la serpiente mostró sus colmillos. El general Torres. El pez gordo del ejército, el verdadero padrino de Castillo. Él era el hermano del que Castillo tanto se jactaba. Isabel se levantó lentamente. ¿El general Torres quiere que lo cheque? Lo único que yo voy a tapar son los párpados de los criminales. Para que nunca más vuelvan a ver la luz del día. ¿Me está amenazando? Sabrá las consecuencias de desafiar una orden del general Torres. Apenas acaba de recibir su estrella, ¿ya se quiere quitar el uniforme? Pero Isabel se rió en su cara. Abrió un cajón de su escritorio, sacó un sobre grueso y lo lanzó frente a Balbuena. Llévele esto al general Torres. Parece que Castillo era muy meticuloso. Anotó cada soborno que le pagó mensualmente y hasta la lista de ascensos que Torres le pidió arreglar. Balbuena abrió el sobre. Su rostro se volvió ceniciento. Era una copia del libro secreto que encontraron en la caja fuerte de la finca. ¿De dónde sacó esto? El original ya está en manos de personas de mi confianza en la Dirección de Contrainteligencia y en la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas. A estas horas, ya deben estar tocando la puerta del despacho del general Torres. Y si no quiere terminar usted también implicado como cómplice, le sugiero que salga de mi oficina ahora mismo. Las manos de Balbuena temblaban. Salió corriendo del despacho, olvidándose incluso de los papeles. Momentos después, el capitán Mendoza entró con el rostro iluminado. Mi general, vio las noticias. El Ministerio de Defensa acaba de dar una rueda de prensa de emergencia. Anunciaron una investigación a gran escala sobre una red de corrupción y tráfico de influencias que involucra a altos mandos del ejército. El nombre del general Torres está en la lista. Isabel miró por la ventana y sonrió levemente. Para cazar al tigre, hay que entrar en su cueva. Y para cortar un árbol podrido, hay que arrancarlo de raíz. Castillo era solo una rama. Ahora es que está saliendo el verdadero tronco. Es usted increíble, mi general. ¿Cómo logró mover los hilos en el ministerio tan rápido? Tengo algunos viejos amigos de mis tiempos en el GAC. Llevo muchos años en el campo de batalla. Los compañeros que me respetaban entonces,
ahora ocupan cargos importantes. Y ellos son verdaderos soldados. Solo estaban esperando una buena razón para limpiar toda esta basura. Isabel miró la bandera que colgaba en la pared. Capitán Mendoza, ya no hay más obstáculos. Iniciemos la normalización de esta brigada en serio. Rediseñe el plan de entrenamiento, haga una inspección de todas las instalaciones. Que los soldados tengan agua caliente para bañarse y buena comida en sus platos es el primer paso para construir una verdadera fuerza de combate. A su orden, mi general. Venceremos. Unos días después, el general de división Julio Torres fue sacado esposado de su oficina en el ministerio. Su imagen, humillado y atado, fue captada por todos los flashes de la prensa. Mientras lo metían en un vehículo, los soldados de la brigada en Táchira, que veían la escena por televisión, estallaron en vítores. ¡Mierda! Cayeron todos. Nuestra generala es arrechísima. La leyenda del GAC no era puro cuento. Entre las tropas, ya la llamaban Santa Isabel o la Dama de Hierro. Ya no era solo una oficial de alto rango, sino su protectora, su heroína. Pero Isabel no se dejó llevar por la euforia. Simplemente caminaba por el patio, observando en silencio el entrenamiento de sus soldados. Sabía mejor que nadie que la disciplina no se recuperaba con titulares de prensa, sino con el sudor de cada día. Pasaron los meses. La primavera llegó a los Andes tachirenses, y los árboles secos se cubrieron de brotes verdes. En el patio de armas de la brigada, se celebraba el aniversario de la unidad y una ceremonia de condecoración. Bajo un cielo azul impecable, los soldados estaban formados en perfecta simetría. Sus miradas estaban vivas, y sus uniformes, impecables. En el podio, en el pecho de Isabel Serrano brillaba la Orden del Libertador. Mis queridos soldados de la brigada, su voz, serena pero potente, resonó en todo el patio. El duro invierno ha pasado y ha llegado la primavera. Pero la verdadera primavera no llega con el cambio de estación. Llega a nuestros corazones cuando luchamos contra la injusticia y confiamos los unos en los otros. Hizo una pausa y miró a una sargento en la primera fila. Era Karina Moreno. Había sido ascendida y continuaba su carrera militar con una nueva confianza. Hoy no solo estamos limpiando el pasado. Estamos declarando un nuevo futuro. No se escondan detrás de mí, que yo no me esconderé detrás de ustedes. Lucharemos juntos, siempre en primera línea, contra cualquier enemigo. Ese es el espíritu de esta brigada. ¿Entendido? ¡Entendido! El grito unánime hizo eco en las montañas. En la entrega de condecoraciones, Isabel le entregó personalmente la medalla al mérito militar a la sargento mayor de tercera Karina Moreno. ¡Felicidades, sargento! El valor que demostraste salvó a esta brigada. Gracias a usted, mi general. Jamás lo olvidaré. La ceremonia terminó. Isabel regresó a su despacho. Por la ventana, veía a los soldados disfrutar de un día de puertas abiertas con sus familias. Un paisaje de paz y alegría. Mi general, tiene visita, anunció Mendoza. Eran sus antiguos compañeros del GAC. Isabel. Vimos las noticias y vinimos corriendo. Pusiste al país de cabeza. La Cobra Serrano sigue siendo la misma. Te echaste al pico a malandros y a generales corruptos. ¡Qué orgullo! Por primera vez en mucho tiempo, Isabel rió abiertamente mientras los abrazaba. Bienvenidos. Justo a tiempo, ya me estaba aburriendo. Quédense y denles unos consejos a mis muchachos en el entrenamiento de combate. Ja. ¿Nosotros darle consejos a la tropa de una generala? Pero se te ve bien, Isabel.
más dura que cuando estabas en servicio activo. Mientras compartían un café, Isabel reflexionó. La carrera militar. Un camino duro, a veces ingrato, donde se arriesga la vida. Pero al ver a la gente que debía proteger, y al sentir la camaradería de sus compañeros, sabía que no se arrepentía de su elección. Castillo, el Chacal y el general Torres recibieron largas sentencias. Sus bienes fueron confiscados para reparar a las víctimas. La justicia, aunque tardía, había llegado. Al atardecer, Isabel estaba sola en el patio de armas, observando el cielo teñido de rojo. El capitán Mendoza se le acercó. Mi general, he oído que le están llegando muchas ofertas del alto mando. Rumores de que podría irse al comando estratégico o volver a dirigir el GAC. ¿Se irá de verdad? Isabel sonrió con un dejo de melancolía y negó con la cabeza. No, capitán. Más estrellas solo significan más peso en los hombros. A mí me gusta estar aquí. En el campo, donde huele a tierra y a sudor. Cuando estaba en el GAC, los momentos en que fui más fuerte fueron aquellos en los que estaba en el terreno, espalda con mi equipo. Aún me queda trabajo por hacer aquí. Quiero que cada soldado que se vaya de esta brigada lo haga con el recuerdo de que su tiempo en el ejército no fue una vergüenza, sino un orgullo. Mendoza la miró en silencio. Esa mujer menuda y fuerte parecía más grande que cualquier gigante. Además, si me voy, ¿quién te va a joder la vida a ti, Mendoza? No encontrarás otro comandante que te exija tanto. Jaja, es verdad, mi general. Creo que ya no podría vivir sin sus regaños. Pues prepárate, porque te voy a exprimir hasta que tú mismo seas general. Ambos rieron en la oscuridad. La luna llena iluminó la estrella solitaria en el hombro de Isabel. No era un símbolo de poder, sino un faro, la promesa inquebrantable de proteger a su gente. Vamos, capitán. Les prometí a los muchachos que les prepararía unas arepas. Pero mi general, con todo respeto, usted siempre les quema las arepas. Silencio. Comerán lo que les dé y dirán que está bueno. Isabel comenzó a caminar, con paso firme y decidido. Mendoza